Hola, buenos días a todas y a todos. Esperamos que habéis descansado o hemos descansado esta noche después de la maratoniana jornada de ayer. Bueno, vamos a continuar con el bloque desarrollo local, desarrollo rural. Piedras vivas para pueblos vivos. Entonces, como no, Pascual Rivas, que actualmente es el responsable de Turismo del Geoparque de Granada y que me ha pedido que él se presentara dentro de la propia dinámica, nos va a hablar de la interpretación del patrimonio como facilitadora de la conservación del paisaje con el ejemplo de un geoparque. Entonces, voy a dejar a Pascual que arranque y así adelantamos. Gracias, Pascual. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Se oye bien, no? Sí. Efectivamente. Bueno, pues como bien decía, yo mismo me presento. Lo primero, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque me llamó UTI y me dijo que a ver si yo con lo mío pues podía aportar algo que fuese interesante para esto del patrimonio y la conservación. Y entonces, pues, acto seguido dije, bueno, creo que sí. Cogí papel y lápiz y me puse a pensar qué es lo que podría contar. Y me salió pues, un batiburrillo como este. Digo, sí, efectivamente, creo que tengo algo que contar, pero ¿cómo narices cuento todo esto? Entonces digo, bueno, pues la única solución es desgranar esto de alguna forma, irme a las palabras clave y entonces vamos a intentar, a lo largo de un ratito, navegar por estas palabras clave para intentar descifrar el galimatías que hay en mi cabeza en lo que tiene que ver con la interpretación, el patrimonio y la conservación. Bien, la primera palabra, como veis, empiezo por un palabro, geolomista, y eso sirve simplemente para presentaros a un ser extraño que es el que está aquí delante de vosotros. ¿Y qué es un geolomista? Pues una cosa muy sencilla, es la consecuencia de dos equivocaciones. Yo estudié economía por error y no estudié geología por error. ¿Y eso por qué? No, porque muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Pasa la vida, pasan los años y dice, ¿por qué llega uno a una situación como esta, ¿no? A ser un ser extraño? Pues buscando antecedentes, y si, digamos, quiero ver o busco, ¿no?, qué tiene que ver la geología y yo, pues resulta que mi padre, aquí presente, mi hermano, mis tíos, tías, amigos, hasta mi canguro, cuando era un niño chiquitín, era geólogo. Digo, ¿será que esto tiene algo que ver? Pero vamos, eso ya me ocurrió en la tierna infancia. La derivada de esto es que pues eso me ha ayudado a convertirme en un geoturista avanzado y de alguna forma frustrado también. Aquí me veis ya de bien temprana edad apreciando los karsts en Pico de Europa con dos geólogos, disfrutando de los volcanes, comprendiendo badlands, comprendiendo cosas que hay dentro de los badlands, vendiendo, ¿no?, y un poco llevando a gente a disfrutar de cosas grandes y pequeñas que hay dentro de los badlands, disfrutando de sorpresas bajo tierra, desde el aire, buscando yesos, disfrutando un poquito de paleontología, a veces disfrutando de la geomorfología, ¿no? Por ejemplo, pues, de un plegamiento, no siempre tiene que ser de una postura incómoda, ¿no? Se puede disfrutar la geología cómodamente también, buscando más yesos, buscando tesoros, maravillas, disfrutando sorpresas en los lugares que menos te lo esperas, en lagos fósiles, en berrocales magníficos, con todas las comodidades, desde las cimas o los cañones. Bien, a lo largo de los años no he dejado de hacer geoturismo. He visitado 10 de los 15 geoparques que hay en España. ¿Y qué me ha ocurrido en la mayoría de esas visitas? Pues que si no ha habido interpretación, ha sido como que alguien me relatara la lista de los Reyes Godos, siendo un geoturista avanzado. Incluso he visto muchos paneles, ¿no? Aquí tenemos algunos expuestos para evaluarlos. Esto es lo que le ocurre incluso a un geoturista avanzado. Bien, pues vamos a ver de dónde viene la cosa de geolomista. ¿Viene de la geología y yo y mi relación y mi contexto? Pues resulta que no. Todos esos años y todo ese ser geoturista no fue lo que me despertó el amor por la geología. Fue otra cosa.
Hace ya algunos años, en el 99, yo trabajaba en una consultora como economista y me tocó la suerte de dirigir unos estudios en lo que es el actual Geoparque de Granada. Entonces no se hablaba ni de geoparque, para poner en valor el patrimonio arqueológico, paleontológico y paisajístico de esa zona, ¿no? Lo hicimos en Baza de Huéscar primero, la parte más norte de la provincia de Granada, y luego en la zona de Guadix. Y tuve la suerte de tirarme meses dirigiendo un equipo multidisciplinar con geólogos, paleontólogos, arqueólogos, geógrafos, ambientólogos, tratando de comprender y asimilar lo que allí había para ver cómo, digamos, ponerlo en valor y digamos, intentar sacarle provecho de alguna forma, ¿no? Porque era una zona muy deprimida y que no tenía muchas otras expectativas de desarrollo. Bien, pues el estar ese tiempo con la información y con las personas que me ayudaron a traducir lo que allí había hizo que yo me conectara emocionalmente con una cárcava. Intentando comprender ese paisaje de Badlands que caracteriza nuestro geoparque, y tirando de ese hilo, se despertó en mí un interés, una curiosidad y un querer comprenderlo a partir de ahí, no solo lo que era un Badlands, sino todo lo que había ocurrido antes y todo lo que vaya a ocurrir después. Entonces, de ahí viene el asunto. Bien, dicho eso, ya me puedo poner cómodo. Ay, la chaqueta de economista me pica. Estoy más cómodo con la de geólogo o geologista. Bien, vamos a hablar de geoparque. Claro, he venido aquí, yo vengo del Geoparque de Granada. Muchos lo conoceréis, pero por si alguien no lo conoce, está en la zona norte de la provincia de Granada y a ver si consigo que esto funcione. Bien, como podéis ver, es una depresión intramontañosa. Fue una cuenca endorreica. Perdón. Es una zona muy peculiar y muy relevante por una cosa, no solo por su geología, que como diría mi compañero geólogo, contiene el mejor registro continental, o sea, del cuaternario continental, sino porque si nosotros tenemos en consideración la península ibérica, las civilizaciones, las mejores civilizaciones, han venido por el Mediterráneo, han habitado el litoral mediterráneo y luego la zona más rica de España, que ha sido la depresión del Guadalquivir. ¿Cómo se comunica una zona con la otra? Al norte tenemos Sierra Morena, Sierra de Cazorla, Segura, que lo hacen difícil. Al sur, Sierra Nevada hunde sus pies en el Mediterráneo y lo hace difícil de narices. ¿Por dónde han pasado todas las civilizaciones? Pues por lo que se considera el surco intrabético, el único, digamos, hueco que queda entre las béticas y las penibéticas, ¿no? El único hueco que nos queda que comunica esta zona, ¿no? Bien, eso ha hecho que todas las civilizaciones pasen por ahí y hayan tenido el detalle de dejarnos algo de eso, un registro de su paso, ¿no? Bien, ahora me concedo un minuto de silencio. Dos. Ahora. Bien, esto no era nada más que para aquellos que no hayáis estado tengáis un deseo irremediable de ir, que espero haberlo conseguido. Seguimos. Vamos a poner en juego las palabras patrimonio, geoparque y conservación. Bien, una de las cosas que tienen interesantes los geoparques es que no se trata solo de geología, la geología es solo la excusa. Entonces, hablar de un geoparque es hablar de un patrimonio y que un patrimonio que es todo un territorio. Entonces, hablamos de patrimonio inmaterial, hablamos pues, de cuestiones de festividades, como este del Cascamorras, que es una cosa tremenda. Hablamos de patrimonio etnográfico o del hecho de que en nuestro geoparque vivan más de 25.000 personas bajo tierra, lo cual es algo significativo y nos da el tema de las cuevas, de las casas cuevas, que es un elemento diferencial muy interesante y que se puede disfrutar además de la perspectiva turística.
nos da monumentos, tenemos catedrales, como el caso de la Catedral de Guadix, y muchísimo otro patrimonio monumental. Tenemos paleontología, yacimientos arqueológicos, paleontológicos. Hay una representación patrimonial, además, de excelente calidad, podría decir, muy significativa en nuestro territorio. Entonces, es un caso especialmente multipatrimonial. Bien, ahora tenemos que hablar de una premisa. Claro, hablamos de geoparque y conservación. Pero un geoparque no es una figura como un parque natural, no es normativa, no establece una legislación, no establece normas, ni establece cupos de entrada, ni tiene puertas, ni, bueno, si tiene amos sería un gran terrateniente, en el caso de nuestro tendría 5.000 kilómetros cuadrados. Ni es un gestor absoluto del territorio, es una figura y, digamos, y una forma que trata de coayudar a un desarrollo que sea sostenible. Por lo tanto, en cuanto a conservación, un geoparque no puede imponer la conservación, pero para ser geoparque se le exige la conservación. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, porque mucha gente lo confunde, piensa, como es geoparque, pues ya no puedo hacer cosas, porque el geoparque establece normas, establece restricciones. No es así. Ahora, para hacerlo hay que, de alguna forma, asegurar que se conserva el territorio. Bien, hablemos de interpretación, geoparque y turismo. Veréis, en el año 2001, con uno de los empresarios más activos que tenemos allí en la zona, me dice, mira, tengo un grupo grande, un autobús que viene a visitar el territorio. Coño, si esto que estamos trabajando aquí es la geología, que es lo que vale, ¿por qué no llamamos a un geólogo? Y que le explique cosas. Eso hicimos. Y el geólogo habló en su idioma. Resultado. A los 3 minutos, nuestros turistas querían matar al geólogo y a nosotros. Bien, entonces esto nos llevó a hacer un experimento. Cogí un todoterreno y subí a 4 geólogos, monté a 4 geólogos detrás y digo, vámonos a recorrer el territorio y me vais contando cosas. Mientras me contaban cosas, yo las anotaba, lo que iba entendiendo, más o menos, que no era fácil. Digamos que entendí en aquel momento quizá un 15% de lo que me contaron. Bien, todo eso lo trasladé a un cuaderno. Aquí está. Y a continuación saqué a 3 geólogos, metí a 3 seres humanos y dejé un geólogo, por si yo decía alguna barbaridad, que me diera una colleja y me corrigiera para no engañar demasiado a los 3 seres humanos. Y entonces me llevé a explicarles lo que yo había entendido a esos seres humanos. Y entonces dijeron, queremos más. Y dije, aquí ha pasado algo. Bien, ¿qué aprendimos de esto? Pues primero aprendimos a hacer chuletas, esta fue la primera. Ahora ya pues manejamos una un poquito más elaborada, ¿no? Con más material gráfico, más gorda. Y aprendimos que los seres humanos no entienden la geología y que alguien, por narices, se la tiene que traducir. Bien, vamos a la interpretación. Un apunte muy breve. Tuve la suerte, en 2015, haciendo un curso del que alguno por aquí es profesor y que alguno seguro ha recibido, de un curso de guía de parques nacionales del CNEAM, pues tener a Nutri como profesor. Y entonces, bueno, pues eso, claro, fue automático. Inoculó un virus, el virus de la interpretación, en mi ser, en mi cuerpo, y desde entonces habita ahí. Bien, vamos a seguir jugando con palabras. Educación, geoparque, sobre todo algo de interpretación y turismo. Veréis, mi papel dentro del geoparque, aparte de los asuntos turísticos, también tiene que ver porque yo formalmente trabajo en el Patronato de Turismo y dentro de mis competencias llevo una escuela de turismo rural. La escuela de turismo rural, digamos, es desde donde estamos proveyendo de formación en lo que tiene que ver con la formación no reglada al geoparque. Entonces, desde ahí pues llevamos años haciendo cursos de geología. Aquí tenéis algún geólogo, ¿no?, que podéis reconocer, ¿no? Estuvo por aquí ayer. Buscamos también a otro geólogo, a nuestro director científico, que es un geólogo que habla casi en humano. Es un ser excepcional. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Y entonces explica las cosas a la gente y aquí hacemos un experimento. Bueno, aquí tenemos, mira, acaba de entrar uno que está en la foto, además, aquí.
y que ha sido testigo de estos experimentos, ¿no? El geólogo explica sus cosas geológicas y luego yo, que soy estamos online, ¿no? Bueno, da igual, soy un cabrón, ando por aquí esperando para decirle, ¿qué? Él les pregunta, ¿lo habéis entendido? Y no sabemos si por pudor o por qué la gente dice, sí, se explica usted muy bien, lo hemos entendido. Entonces yo digo, vale, pues explicármelo. Y dice la gente, bueno, tanto no lo hemos entendido. O sea, no te pases. Entonces, bueno, pues esto nos llevó a decir, bueno, pues entonces tenemos que hacer cursos que tengan geología y tengan interpretación. Entonces, y además, incluso cursos donde sea yo el que explique la geología. Entonces, pues aquí me tenéis explicando geología. Aquí se me coló la palabra endorreica y podéis ver el efecto que produce. Automáticamente, hasta la perra se queda frita. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bien, pues aquí hablo de cosas tan sencillas como sedimento, erosión, que se supone que casi todos los seres humanos conocen y comprenden. Y ahora digo, ¿lo habéis entendido? Y me dicen, sí, por supuesto. A continuación, le hago una demostración de cómo funciona la dinámica de nuestro geoparque, ¿no? Aquí tenéis esto, aquí tenéis una cuenca endorreica. Si nos fijamos en este lado de aquí, se muestra lo que es una cuenca exorreica para que puedan diferenciarla. Y una vez que cae el agua, se ve cómo arrastra el material y lo deposita en el fondo del cuenco, ¿no? Erosión, sedimentación. Y la gente que dice, o sea que no lo habían entendido. O sea, a veces hasta los conceptos que puedan parecer más sencillos, más universales, no nos tenemos que llevar a engaño, puede que no estén conectados con nuestro público. Y es importantísimo controlarlo, o sea, realmente preguntar y testar a nuestro público objetivo y ver si eso está ocurriendo. Bien, hicimos cursos sobre interpretación, muy prácticos, primero para alojamiento. Hicimos más cursos de geología, más interpretación solo, con alguien que tampoco conocéis. Y más interpretación, con más gente que tampoco conocéis, que están por ahí arriba. ¿Y qué nos pasa? Volvemos a preguntar, ¿pero lo habéis entendido? Y descubrimos que no. O sea, habíamos enseñado geología, habíamos enseñado interpretación, pero nos ocurría, en algunos casos los alumnos de geología, del curso de geología, no eran los mismos que el de interpretación, con lo cual habíamos hecho de la torta un pan. O bien, habíamos enseñado ambas cosas por separado, pero ya hicimos ayer un experimento aquí y visteis cuán difícil es intentar transmitir, ¿no?, y traducir la geología a idioma humano, pues si no forzamos a la gente, no ocurría. O sea, aprendían cosas interesantes de un aspecto o de otro, pero no las integraban, con lo cual no estábamos consiguiendo lo que necesitábamos. Entonces eso nos llevó a plantear un experimento, y era hacer una hibridación, un curso híbrido de geología con interpretación. Bien, y para eso, pues, ¿qué hicimos? Llamamos a un geólogo y a un ser humano. Y el experimento fue muy sencillo. Cogimos a los alumnos, como estáis aquí, 2 grupos. Y entonces cada grupo recibía, digamos, su lección de geología por separado. Una vez que la recibían, con UTI, tenían que trabajarla para explicársela y comunicarla al otro grupo. Entonces, realmente los obligábamos a tener que utilizar la herramienta y poníamos a UTI a disposición de ellos para que conociesen y pudiesen, digamos, aplicarla de mejor forma, esa herramienta interpretativa al servicio y obligándoles a enfrentarse al proceso en sí. Bien, esto fue muy interesante, porque aparte de que fueran capaces de empezar a traducir la geología, ahí los que aprendimos luego una cosa muy importante fuimos nosotros. Y es que, además de eso, nuestros guías aprendieron que esto no se trataba de explicar geología, que de lo que se trataba era de aprovecharla para poder contar el resto del patrimonio. Integrarla como una pieza, como una excusa, como un punto de partida. Y entonces, claro, nosotros estamos en un geoparque, que ya hemos dicho, es un caso multipatrimonial, ¿no? Pues esto fue una clave y fue una lección que dieron de una forma, una cosa que hemos aprendido muy interesante. Bien, eso lleva, pues, actualmente nuestro programa formativo para este año
una cosa que ha ido evolucionando, vamos integrando más y más tipos de patrimonio. Entonces ahora ya tenemos patrimonio cultural, material e inmaterial, incluimos geología, yéndonos a la base, o sea, hemos descubierto que no podemos hablar de la geología de nuestro geoparque sin hablar de las nociones fundamentales y básicas de geología, para los guías que ya tienen cierto recorrido. No podemos interpretar nuestro paisaje obviando el medio biótico, entonces hemos tenido que llamar a los biólogos también, ¿no? Hemos tenido historiadores, hemos tenido geólogos, pues venga, biólogos también a jugar. Y estamos también haciendo experimentos chulos, por ejemplo, explorando la geología que hay en el patrimonio arquitectónico y monumental, ¿no? O sea, comprender de qué están hechas nuestras casas y nuestros monumentos. Y luego, por supuesto, pues seguimos utilizando y vamos a seguir aplicando la interpretación. Esto es lo que hacemos para, digamos, los guías, empresarios, informadores turísticos y población, para todo el mundo que quiera. Complementariamente, pues tenemos, obviamente, programas para escolares, para jóvenes que todavía no saben qué hacer con su vida, hacemos salidas de campo y geolodías para todo el público, salidas de campo tutorizadas para los empresarios, porque muchas veces es difícil sacarlos de su empresa y de su dinámica. O sea, nosotros hacemos convocatorias y dice, ¿no han venido los empresarios? Bueno, pues ahora tenemos una persona que los llama y le dice, venga, te doy cita. ¿Qué fin de semana o qué lunes quieres que te llevemos? Entonces lo estamos haciendo con un plan de turismo sostenible. Una de las cosas que tenemos es eso, sacarlo, no sé si del pecho, de la oreja, del cuello, espero que de la mano al campo a visitar todas nuestras cosas. Bien, seguimos. Hablemos de geología, conservación. Y mire, vuelve a colarse un geolomista por aquí. Bien, y aquí yo simplemente hacer una reflexión de geolomista. En geología, si miramos todos los periodos y las eras, casi todos acaban en zoico, ¿verdad? Zoico tiene que ver con la vida, con lo animal. Porque la historia de la Tierra está escrita sobre los pulsos y sobre los hitos que ha tenido la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, hasta que no comprendes algo de geología, te das cuenta que es difícil realmente comprender la ecología sin incluir la geología. Y esto es una derivada muy sencilla, ¿no? Comprendiendo la ecología, pues seremos más proclives a conservar. Aquí tengo que aprovechar, no lo iba a decir, pero tengo que aprovechar a romper una lanza a favor del optimismo, porque bueno, Joaquín ayer nos dejó quizá un poco depre, porque la ecología desde la perspectiva de lo bio, en los momentos que estamos es catastrófica, pero no olvidemos, o sea, y se dice que estamos provocando la sexta extinción masiva, pero nosotros estamos aquí después de la quinta. Después de la sexta vendrán otras cosas, seguramente muy interesantes también. Entonces, sufrimos en la medida que somos antropocéntricos, tengo que decirlo. La ecología es mucho más amplia y no podemos tener una visión ecológica, en mi opinión, sin incluir la geológica. Y ahí los geoparques tienen una función muy importante. Bien, hablemos de turismo, de patrimonio, geología y geoparque. Y una cosa muy importante, cuando hablamos de todo esto, ¿para quién? ¿A quién nos dirigimos? ¿No? ¿Quién es nuestra demanda? ¿Quién es un geoturista? En nuestro caso, en verano, alguien que se tiene que refugiar hasta debajo de las plantitas. Bien, pues de una forma muy resumida, porque si entráramos en materia aquí podemos hacer más divisiones y más matices y más derivadas, pero podemos distinguir tres tipos de geoturistas. Los expertos, la gente que ya sabe, ¿no? Que es un público, digamos, que no necesita información concreta del lugar, pero el contexto ya lo conocen. Hay gente curiosa, gente que viaja queriendo aprender. Y luego tenemos los turistas, como yo llamo, inconscientes. Bien, ¿qué diríais que están haciendo estas señoritas? Pues no, señora. Están estudiando detenidamente cómo se forman los travertinos. Bien, estas son cosas curiosas que pueden ocurrir en un geoparque, ¿no? Que en 2 metros cuadrados tengamos los 3 tipos de demanda. Tenemos un experto. No está trucada. No, la foto es así. Y tenemos a nuestro público inconsciente. Bien, claro, esto nos lleva a un reto muy potente, porque es simplemente abrirle los ojos a esta señorita. Convertir el público inconsciente
en curiosos, en gente que quiera aprender, ese es nuestro reto. Y como digo, es un reto potente y muy interesante. Ahora, si hablamos de turismo patrimonial en general, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Qué le interesa? No lo veis claro, ¿verdad? No se ve, además se ve borrosillo. Vamos a hacer un poco de zoom. ¿O no? ¿O no? Esto ocurre cada vez más. La gente va a disfrutar del patrimonio de espaldas. Nosotros lo vemos continuamente en la Alhambra de Granada. Bueno, la gente va allí al mirador, están todos de espaldas. Dicen, ¿qué les pasa a estas personas? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estos son turistas patrimoniales? Han ido a un museo, han ido a ver el cuadro, han hecho cola, han pagado. O simplemente recolectan iconos. Esto es lo que más abunda, por desgracia. Por lo tanto, insisto, el reto es potente. Entonces, en general, respecto al turismo, si lo analizamos a nivel global, hay una tendencia muy clara. Cada vez aumenta más, además, con una velocidad creciente, este crecimiento, tanto el número de turistas como de ingresos. Mientras que, si hablamos de propuestas interpretativas que puedan disfrutar cuando viajan, pues esas crecen, pero, fijaros, somos poquitos. La interpretación es uno de los elementos fundamentales de cualquier guía turístico. Somos poquitos en relación al volumen del turismo. Pero esta es la tendencia que hay. ¿Cuál es el reto deseable, bajo mi punto de vista? Pues tener más ingresos, con menos turistas, que sean patrimoniales de verdad, que estén más satisfechos, o sea, que sean más felices y que generen menos impacto. O sea, vamos a intentar, aumentando las propuestas interpretativas, tener más turistas patrimoniales. No necesitamos tantos turistas, generar más ingresos porque le tienen que pagar a alguien para que le interprete. Y conseguiremos, pues yo creo que algo más sostenible. Bueno, de alguna forma hemos recorrido casi todas mis palabras clave. Muchas gracias. Bien, pero hay un elemento fundamental en todo esto, que muchas veces se nos olvida. ¿Y todo esto es solo para el turismo? ¿Y qué pasa con la población? Veréis, nosotros hemos sido testigos en el proceso de nuestro proyecto de geoparque de cosas maravillosas. Entre otras, pues ver lo que está dispuesto a hacer la gente involucrándose por su territorio, cuando hay una propuesta que los conecta y los enamora. Hasta quedarse en cuero, en una foto que va a salir en televisión. O sea, la gente es capaz de hacer cosas increíbles. Entonces, esto lo hemos ido haciendo, porque nosotros hacemos interpretación no solo para el turismo, tratamos de hacerla también, y insistiendo mucho, para la población local, ¿no? Muchos de nuestros cursos van dirigidos a la gente, y las salidas de campo van dirigidas a la gente, y la divulgación que tratamos de hacer en muchos medios. Y lo que estamos descubriendo simplemente es que cuando sumas gente e interpretación, consigues tener custodia. Hay gente que de pronto cambia su actitud y empieza a defender, y hemos tenido casos pues hasta de cortar carreteras porque querían poner una macrogranja porcina en un pueblo y salir la gente, cosa que antes no hubiera ocurrido nunca jamás. Por lo tanto, más cosas. Si hablamos de patrimonio e interpretación, estamos hablando de generar empleo, porque alguien la tiene que dar esa interpretación. Bueno, pues estamos generando pesetillas. Bueno, se nota que soy viejo ya. Si hablamos de patrimonio e interpretación, y si generamos turistas realmente patrimoniales, estamos aumentando la sostenibilidad, ¿no? Ya hemos visto la ecuación, es sencilla. Si lo sumamos a la población, generamos gente con sentimiento, y la gente con sentimiento se convierte en gente responsable, y la gente responsable custodia y conserva. Bien, y ya para terminar, voy a intentar, como yo digo, partimos de una hoja y un galimatías que había en mi cabeza, pues vamos a intentar repasar y resumir las cosas más significativas de todo esto. Lo primero, lecciones. Hasta un geoturista avanzado necesita interpretación. Y eso para todos los geoparques que estamos aquí es una cosa que nos tenemos que... Aquí tengo que decir que nosotros tuvimos evaluación de nuestro geoparque en el mes de julio. Venían dos evaluadores, uno de ellos inglés. Y en cada panel teníamos una discusión acalorada. Estábamos el geólogo, que escribe los textos, yo que los corrijo, el geólogo que me los vuelve a descorregir, y decía, estos paneles no, esto no es. Y la última frase que nos dejó cuando se marchó es decir, bueno, y os deseo
la pelea esa que tiene el geólogo y este señor, el geologista, que gane el geologista, por Dios. Lo cual ha sido un antes y un después porque, bueno, pues nos ha hecho comprender, a mí no me hacía tanta falta, pero al resto de compañeros, que teníamos que traducir nuestro discurso al ser humano. Bien, tenemos claro, y lo hemos aprendido clarísimo, que los seres humanos no comprenden la geología. Eso es una premisa clarísima. También hemos aprendido que es posible conectarse emocionalmente a un territorio a través de una cárcava. Aquí lo tenéis. Que un geoparque que ofrece información sin interpretación, pues me temo que tiene y que tenemos mucha faena por delante. Y lo digo después de haber visitado 10 de los 15 que hay en España. Tenemos mucha faena por delante. La geología es un asunto importante en la ecología y la ecología es un asunto importante en la conservación. Derivemos, sencillito, ¿vale? Tengo que decir que el geoparque es un proyecto muy interesante con un reto muy complicado que es la de integrar patrimonio de muy distinta naturaleza. Pues claro, un guía que está acostumbrado a hablar de patrimonio histórico, cuando le dice, no, tiene usted que incluir la geología, dice, ¿ah? Y si lo hacemos a la inversa, un guía de naturaleza, cuando tiene que interpretar, incorporar otro tipo de patrimonio, también cuesta, ¿no? Es un reto difícil, ¿no? Nos saca a todos de nuestra zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Que te quede muy claro que un geoparque no puede imponer la conservación, pero puede promoverla y demandarla, que la conservación se puede lograr sin legislar, que la legislación no es el único camino, que transformar turistas inconscientes, como mi amiga, en patrimoniales es un reto interesante, pero se puede, que la población local, cuando está conectada emocionalmente, es algo muy importante, que la interpretación sirve para establecer esas conexiones emocionales y que las personas que se alinean emocionalmente se motivan mutuamente, comparten una visión y comparten sus esfuerzos. Y eso os digo que es algo que por fortuna he podido disfrutar y sigo disfrutando en el proceso de lo que fue nuestro proyecto y actualmente es simplemente nuestro geoparque. Otra de las cosas que hemos aprendido y hemos visto es cómo nuestro geoparque ha elevado la autoestima del territorio y eso ha unido a sus habitantes. Veréis, en nuestra zona, el turismo, desde que estamos hablando del proyecto y, digamos, se hizo público, la demanda turística creció en un 30%. Y dijimos, hombre, hemos hecho alguna campañilla, hemos hecho algo de publicidad, hemos puesto algún cartel, pero para un 30%, ¿qué ha ocurrido? No hemos sido nosotros, digamos, las instituciones. Había sido la población, los empresarios locales, que empezaron a estar orgullosos de lo que tenían y empezaron a revolverse, cada uno revolvió sus redes sociales, cada uno revolvió su entorno social, su página web, lo activaron, dijeron, nosotros servimos, nosotros valemos. Y nada más que eso. La suma de muchos y pequeños esfuerzos supuso una diferencia importantísima. Hemos aprendido que Fran y Uti hacen muy buen equipo, por lo tanto seguiremos experimentando con ellos, que las personas curiosas que aprenden cosas son más felices que las otras. Algunos de nuestros alcaldes ahora empiezan a decir otras cosas, tienen un discurso, han cambiado su discurso completamente, están empezando a establecer y a cambiar sus normativas en sus municipios, no solo urbanísticas de los núcleos urbanos, sino a nivel, cosas que afectan a nivel paisajístico. Están protegiendo badlands, están incluso, bueno, tenemos una alcaldesa que está haciendo un crowdfunding para intentar eliminar un impacto que se hizo en un camino dentro de una zona de badland, eliminar un hormigonado, ¿no? O sea, cosas que antes eran impensables, ¿no? Y bien, para terminar, pues decir que en nuestro camino de geoparque hemos logrado que la interpretación se imbrique en nuestra formación, se imbrique en nuestros informadores, en nuestros guías, y actualmente, y aquí tenemos actores participantes, hasta en la construcción del relato, ¿no? Lo que se llama ahora storytelling, de nuestro geoparque. Y eso nos hace mucho felices. Muchas gracias.
Se admiten preguntas, pero solo si no son muy difíciles. Bueno, no sé, yo creo que no. Lo primero no es una pregunta, no estoy muy de acuerdo con uno de los premisas finales, de que la gente no entiende la geología. Yo creo que la gente, cuando le expliquemos la geología bien explicada, con una didáctica, palabra que no he oído por aquí en todo el día, la gente lo entiende. Hay que saber utilizar los términos. Pero bueno, luego quisiera diferenciar información, didáctica, interpretación. ¿Qué diferencia hay entre esos tres términos? ¿Qué diferencia hay entre esos tres términos? No, repíteme los términos porque soy corto de memoria. Información, didáctica, interpretación. Pues mucha. Información, la información puede ser simplemente un conjunto de datos. Información, tenemos plena información en los paneles que hay ahí fuera, pero no significa que puedan ser comprensibles para todo el mundo. A lo mejor son comprensibles para alguna gente. Entonces la información es un conjunto de datos. Puede que la información esté bien estructurada y esté orientada de forma que sea comprensible para todos, pero si hablamos de geología no suele ser el caso. Si hablamos de didáctica, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de conseguir que el receptor adquiera todo el cuerpo de conocimiento de lo que tú le quieres transmitir. Y la didáctica se supone que es la mejor forma de lograrlo, ¿no? Hay una metodología para que eso se consiga. Pero tú quieres, y el objetivo es que el receptor sea capaz de retener toda la información que tú le estás proveyendo. Y si hablamos de interpretación, hablamos de una cosa muy distinta. En interpretación estamos hablando de provocar una curiosidad, de provocar un deseo, de hacer una conexión emocional entre el objeto interpretado y la persona. Cuando tú interpretas, tu objetivo no es que la persona sepa mucho más, sino que quiera saber mucho más. Entonces, en el proceso de interpretación, la clave no está en proveer de mucha información, sino de dar las claves y las provocaciones necesarias para que la persona las desee, ¿no? Entonces, yo veo una diferenciación muy clara, ¿no? Dice mi hijo Hernán García, con 11 años, mami, cuando peor me porto es cuando más tienes que quererme. Cuando la gente se hace la foto con la Gioconda detrás, tal vez, o las turistas se tumban delante del panel, yo creo que era un posado robado. ¿Qué? ¿No era un posado robado, tal vez? No. No, bueno, robado, sí. No era un posado. Bueno. Estaban allí, fue un... Son claves que los intérpretes debemos utilizar. Que tenemos que querer a quien peor se porta, pero ¿por qué se portan mal? A ver, los pintores paleolíticos se hacían autorretratos, es decir, captaban aquello que querían entender. Es que el que hace así con la Gioconda es que quiere estar con la Gioconda, es decir, quiere participar de ese patrimonio. Vale, bueno, esto es una píldora, nada más. Otra cosa importante, yo creo que el problema que tiene la geología a la hora de interpretarla es la falta de emoción. Los que somos arqueólogos, los biólogos, los que trabajan con patrimonio vivo o que en algún momento tiene una referencia al ego, apela al ego. La geología no apela al ego, sino la transformas en una galleta Oreo como yo o en una lasaña. Pero ahora quiero abundar en algo que es importante, ¿vale? Quiero un poco tu opinión también acerca de esto, y es una idea revulsiva. Nosotros creo que tenemos una visión cientifista y europeísta de la interpretación del patrimonio. ¿Por qué la gente no sabe de geología? ¿Por qué hay que saber geología para interpretar un paisaje? Es necesario, se puede interpretar desde la mitología. Por ejemplo, la mitología ha explicado la formación desde Gea, Pangea, los griegos, comunidades de la Puna, que interpretan la geología a su manera, con la comunidad local. No tienen otra forma de hacerlo, es su forma de hacerlo. Nosotros tenemos que saber lo que es un Badland, porque a lo mejor no conocemos las leyendas y los mitos con los que otras sociedades interpretaron esa misma geología. ¿Por qué no incorporar esos discursos al nuestro? Ojo, yo también trabajo en la ciencia, soy arqueóloga, pero desde mi punto de vista, muchas veces no necesito explicar una estratigrafía, no hace falta traducirla, porque hay una polisemia en los significados que se le ha dado al patrimonio ancestral que a lo mejor estamos olvidando con tanta
ciencia. Es decir, sí hay que traducir el dato científico, pero hay un montón de interpretaciones que se nos están olvidando. Creo que podemos utilizar la mitología, las comunidades locales, a las que, por cierto, no les estamos enseñando nada, ellos ya lo saben. Quizás es recordarle a que recuerden, ¿vale? Ya está, ya. Gracias. Pues, hombre, que esa es mi opinión. Pues es muy sencillo. Por supuesto que sí. Vamos a ver, en el proceso interpretativo la clave está en conectar con la persona a la que te estás dirigiendo. Y tienes que explorar para ver cuáles son los conectores. Tú tienes que abordar el ego y el imaginario que ya existe en esa persona. Entonces te diré que la mitología, por supuesto, pero te diré lo que usamos nosotros, con los jóvenes. Una cosa muy sencilla, Ice Age. Nosotros empezamos a explicar a los Badlands y los niños empiezan a dar vueltas por allí y lo hemos perdido. Decimos, aquí es donde se rodó Ice Age. Y ahí están enterrados esos animales. ¡Pum! Da igual. O sea, el instrumento no tiene que ser ni uno ni otro, cualquiera que nos sirva para conectar y que establezca un punto de referencia. Pero hay una de las discusiones que nosotros nos tenemos en nuestro geoparque cuando explicamos un proceso que según cómo, si hablamos del cuaternario, pues hablamos de 2,5 millones de años, que no significa nada para la mayoría de los seres humanos, o hablamos de 7, que era cuando dejó de ser marino, o hablamos, pues no conseguimos conectar. A veces tengo que irme a Pangea, porque a la gente en general le dices Pangea y dice, ah, sí, todos juntos. Vale, todos juntos, pues luego se separa, esto era agua, ah, vale, pues lo vas llevando. Pero tienes que buscar un punto de referencia. Y si el público va a entender la mitología, fantástico. Nosotros, una de las cosas que utilizamos para explicar un recorrido por los desiertos es el cartero del pueblo. El cartero del pueblo de Gorafe fue el último habitante del desierto. Un desierto de una perspectiva humana, ¿no? Los biólogos me pegan un gorrazo cada vez que decimos desierto. Fue el último habitante y entonces a él le ocurrían cosas muy curiosas a causa de la geología en la que vivía. Entonces utilizamos la historia del cartero, que entre otras cosas criaban los cerdos con leche de oveja, porque no tenían otra cosa, allí nada más que hay esparto, para conectar con la gente. Entonces, cualquier instrumento es fantástico. Nada, yo quería abundar un poco en la... ¿No se oye? Nada, quería abundar un poco en la idea de Gemma, apuntando que todos los humanos necesitamos una explicación sobre nuestro entorno. Necesitamos explicarnos nuestro entorno para poder vivir un poco tranquilos, porque somos una gota de nada en la inmensidad y la explicación del entorno forma parte de la necesidad del ser humano de estar conectado y de tener, pues eso, cierta tranquilidad en medio del caos. Entonces, si toda comunidad se lo explica y puede ser explicado, como apuntaba Gemma, de forma no científica, y puede ser explicado de forma científica. Las dos explicaciones son igualmente válidas porque las dos sirven para lo mismo, que es para que los seres humanos vivamos un poco más tranquilos. Se pueden comentar las dos. Lo que es difícil es hacer las dos en la misma visita guiada, ponerlas en paralelo. No digo que sea imposible, pero creo que es difícil. Utilizando las dos. En Galicia, por ejemplo, para los yacimientos visibles, castros, megalitos, todo este tipo de cosas, son fundamentales las explicaciones míticas de los paisanos del entorno, que interpretan esos sitios como lugares habitados por unos seres que son de raza no humana, porque no son cristianos, no van a misa los domingos, viven debajo de la tierra, no cocinan, o sea, tienen características que son distintas a los paisanos del entorno, que son civilizados, culturizados, cristianos, etcétera, etcétera. Y eso para nosotros es fundamental para encontrar muchos de estos sitios. Tú vas a un lugar, ibas, porque la explicación científica ha arrasado con buena parte de estas historias.
Entonces, ibas a un pueblo, preguntabas por lugares donde vivieran las mouras o mouros y muchos eran yacimientos arqueológicos o lugares muy visibles en el paisaje, referencias paisajísticas. Bueno, el caso es que vas ahora y la explicación científica los ha borrado y entonces, sí, mis abuelos contaban que en tal sitio vivían los mouros, pero eso son cosas de viejos y tal, y nada, no, o sea, como que eran tonterías. Y eso ha hecho perder muchos referentes paisajísticos y nos ha mostrado además que la interpretación del territorio de las personas que lo habitan es tan válida como la nuestra. Identificaban tanto los yacimientos como nosotros, por poner un ejemplo. Nada. Que me va a permitir, pero es que eso tiene un nombre. Eso es patrimonio inmaterial. Y es un patrimonio inmaterial que se está perdiendo, que no tiene menos valor por no ser científico. Entonces, eso es que pertenece a eso, simplemente a un patrimonio que se está perdiendo. Sí, pero... O una cosa que es un poco por la razón por la que traigo a mi señor padre, que es que no es que lo lleve cada vez que hablo en público, sino que nosotros vivimos en Granada habitualmente, pero nuestro hogar está en Pico de Europa, en Liébana. Y nos vamos porque estamos trabajando, sobre todo él, en la recuperación de un patrimonio que es la toponimia, la microtoponimia local, que eso está desapareciendo a una velocidad pasmosa. O sea, es que cada vez que muere una persona mayor se va una porción importantísima de ese patrimonio. Y es fundamental para interpretar el paisaje, porque la toponimia recoge toda la historia que ha tenido ese lugar, incluso en su propia evolución, ¿no? de los propios nombres, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que, por supuesto, no hay que dejar que lo científico le haga sombra, sino que hay que complementarlo, simplemente. Es otro patrimonio con el que hay que jugar, ¿no? ¿Alguna cosita más? A Dani no le da el micrófono. Sí, ahora se lo voy a pasar, pero como me ha comentado que él quiere hablar sobre otro aspecto. Sí, por supuesto. Yo sí me gustaría comentar una cosa sobre el patrimonio geológico, la interpretación de la geología. Una experiencia, ¿vale? Y es por echar un capote a los intérpretes que hacen geología. Cuando yo llegué a Lanzarote, y aquí tenemos varias compañeras y compañeros, yo geólogo, empiezo a hablar de volcanes como lo más bonito que podía hacer, ¿no? La población de Lanzarote precisamente no tenía un especial amor hacia los volcanes, destruía sus casas, ¿no? En el 1700. Sin embargo, esa unión emocional con el volcán, con el Rofe, con el Picón, con la Jeria, ha transformado completamente. Entonces sí hay una unión ser humano-geología, ¿vale? Simplemente comentar que cada vez vamos haciendo más esa unión entre el humano y esa geología dura de explicar. Nosotros no le llamamos catástrofe, le llamamos eventos geológicos, ¿vale? Y es simplemente aportar eso. Y le paso a Dani. Bueno, tengo que decir una cosa a eso también, Jorge. Nosotros, cuando nos planteamos nuestro geoparque, hicimos, dentro del análisis de la demanda de turismo geológico, yo me fui a estudiar todas las referencias y toda la bibliografía que encontré, y hay un hecho que funciona solo. O sea, si tú tienes un geoparque con dinosaurios, ya está. Si tienes un geoparque con volcanes, ya está. Si no, que os digan. Nosotros en Granada tenemos la suerte de que tenemos el tercer elemento que funciona, que es el paisaje. Lo cual es una suerte y un obstáculo según cómo para determinadas cosas, porque claro, el propio paisaje ya genera el selfie y hace que la gente a lo mejor se quede ahí. Y tenemos pues, ese gran reto de conseguir que penetren dentro del paisaje, ¿no? Pero que los volcanes especialmente es que son... Lo primero, gracias infinitas al hombre que tenemos ahí, porque no para no para de intentar civilizarme durante una pila de años. No lo va a conseguir, porque esto tiene que ser un feedback. O sea, tú intentas civilizarme y mi corazoncito salvaje y asperger lo tengo y no...
aquí vengo también a que me civilizáis. Entonces, estoy en proceso y me parece perfecto. Quizás aquí lo que nos hace falta no es un poco de geología, es un poquino de geología. A lo mejor lo que nos hace falta en el geoparque no es que vengas tú a decirme un balán, no. El mejor intérprete es un viejo de allí que está sentado en un pollo de la carretera. El problema es que ahora no hay pollos en la carretera, que hay biondas. El problema es que los viejos los vestimos de chanda y les decimos que son jóvenes. Y el problema es que los que vamos a recibir una, ¿cómo se llama? En marketing me lo están enseñando ahora. Una experiencia de esa inmersiva, no sé qué, no sé cuánto, no bajamos la ventanilla para preguntarle a ese viejo. Miramos en el Google a ver a dónde se va, no sé qué, dónde nos dicen los del geoparque que hay que ir. Me parece bien, pero me parece complementario a mi naturaleza salvaje y asperja, que yo te digo que no, que tiene algo que aportar. Me contáis y me parece estupendo. El geoparque, los balán, el no sé qué, el no sé cuánto, el otro no. Bueno, sí. Pero hace cientos de años que tu geoparque es mi pelagartal. Y es igual es mucho más interpretativo pelagartal que geoparque. ¿Por qué? Pues porque Las Villuercas es un geoparque, pero no un pelagartal. Y diréis, bueno, ¿y el pirao este qué demonio está diciendo? Pues lo que estoy diciendo es que hay un patrimonio invisible que lo podéis incorporar. Un pelagartá es un sitio donde hace tanto frío que los lagartos no salen de frío que tienen, y en verano cuando salen hace tanta calor que se pelan. O sea, se pelan hasta los lagartos. Vamos a inventar la rueda, que hay una rueda estupenda, vamos a inventar otra cosa que se añada al tema. Y vamos a ponerle un poco de, no sé, pues eso, un poco no, aquí es lo que hay que ponerle un poquino, y en otros geoparques habrá que ponerle otra cosa. Entonces, no me interpretéis cosas desde la base de un intérprete neutro. Yo no quiero eso. Igual que la gente no quiere un rayado de mí que solo hable de pelagartales, porque no me va a entender nadie. Entonces, ¿no creéis que esa es una asignatura pendiente? Igual que intentamos que los geólogos hablen como para que se les explique, ¿no deberíais entender vosotros que sois tan modernos a los del territorio para intentar comunicarnos todos con todos? Absolutamente de acuerdo. De hecho, digamos, la gente que trabajamos porque en nuestro geoparque trabajamos de forma de comité, somos un grupo de personas que provienen de distintos organismos, ¿no? Ahí trabajamos en equipo y digo, con distintas fuentes. Una de las cosas que más echamos de menos y que más difícil nos resulta explicar a nuestros jefes es que nos dejen estar en el territorio y nos dejen restregarnos por el territorio y hablar con la gente, porque ellos dicen que nuestro trabajo se hace en un despacho. Entonces, convencerlo de lo contrario es muy, muy difícil, pero de lo que dice estamos absolutamente convencidos. De hecho, es la parte divertida de todo esto. Dani, que conste. Tengo que decir, Dani es que es alumno crónico de nuestra escuela. A lo que voy ahora con mi señor padre al norte es a entrevistar paisanos en su tranco, sentados en el tranco. Bueno, Pascual, gracias. Yo que tengo siempre la cabeza hecha un gazpacho, voy a intentar sacar algún ingrediente porque si no, esto puede ser un gazpacho compartido y no sé cómo puede quedar. Pero bueno, yo por ir de la mucha tela que hay que cortar, simplemente apuntar una idea, porque me la sugiere lo que Pascual contaba ahora o lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Mati lo incorporaba ahora mismo. Ahora mejor, gracias, Juanjo. Mati lo incorporaba ahora mismo y la cuestión estará en que si seremos capaces de apearnos de las ciencias de las que provenimos. Y yo creo que esto es clave, porque está bien, y estos días estamos empezando a hablar de la interpretación para hacer divulgación científica como una técnica, de la interpretación para hacer turismo científico
no sé si esto está como orientado, ¿no? Y la interpretación le sirve a la divulgación científica y la divulgación le puede servir al turismo científico. Lo que pasa es que hay otra interpretación de la que venimos hablando en los últimos tiempos y es lo que yo quiero incorporar aquí. Cómo utilizar los rasgos, los recursos de la geología para que la interpretación sirva para resolver las necesidades de las personas. Entonces, apeándonos de la ciencia, utilizar lo que la ciencia nos enseña sin darle prioridad. Y entonces, igual que hay que respetar a la comunidad local y hay que respetar sus significados, la interpretación en esa función social también ser capaz de dejarse fuera, de no forzar las explicaciones que las personas no necesitan. Las comunidades tienen unas necesidades y no siempre pasan por la comprensión de lo que las ciencias nos cuentan. Entonces, la importancia, la necesidad de apearse de la ciencia y la importancia o la que tomar la decisión, si como venimos diciendo en los últimos años, la IP, en esa relevancia que estamos buscando, si lo es porque resuelve las necesidades de las personas. Planteémonos si cuando hacemos esa interpretación, no para el turismo científico, no para los públicos cautivos, sino cuando hacemos interpretación para resolver las necesidades de las personas, de las comunidades locales, quizás también de los visitantes, a mí me interesan menos en interpretación, si lo que estamos haciendo es resolver necesidades o meter con calzador lo que las ciencias nos imponen. ¿Tengo que comentar algo? No sé si me he explicado o esto es un gazpacho de los míos. Sí, pero bueno, al hilo de tu gazpacho, pues fíjate que precisamente es una de las lecciones que comentaba, ¿no?, que habíamos recibido nosotros cuando hibridamos la geología con la interpretación, fue que los discursos se hicieron menos científicos y menos geológicos y simplemente utilizaron y la aprovecharon para más cosas, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, porque no se trataba de enseñar geología. Y eso no lo comprendimos y nos lo hicieron comprender, digamos, sacarnos de la cápsula científica nos ayudaron esos guías, esos alumnos que tuvimos en el último curso que hicimos con UTI, por ejemplo, ¿no? Daríamos por... Muchas gracias. Pues mucho. Daríamos por terminada la ponencia de Pascual. Bien.